como le he estado anunciando, con Raúl Olmos. Él, como le he dicho, es un periodista especializado en investigar redes de corrupción y tiene ahora en publicación su nuevo texto, El saqueo corporativo. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, un gusto saludarte. Igual, Raúl, ¿de qué trata el nuevo texto que estás publicando? Anteriores que has publicado han resultado pues con mucha información precisa, concisa sobre todo este tipo de negocios a la sombra del poder, en el caso de Fox, los Legionarios de Cristo, Odebrecht. ¿Qué es lo que investigaste en el saqueo corporativo, Raúl Olmos? Fíjate, Julio, que cada vez que hablamos de corrupción, casi siempre volteamos a ver a la clase política, a los funcionarios involucrados, y yo creo que eso es correcto, porque una parte de la labor de los periodistas tiene que ser vigilantes del poder público. Pero rara vez volteamos a ver a quien da el dinero, que es el poder económico. Los que de alguna forma urden estas tramas de corrupción, pues se da desde el poder económico, que en ocasiones, y en particular en nuestro país, pues a veces resultan hasta más influyentes, con más injerencia en la vida pública que incluso el poder político, ¿no? Que llegan a influir de tal manera en nuestros propios gobernantes. Entonces, la intención del libro es voltear a ver no solamente al que recibe el dinero, sino también al que estira la mano para dar el dinero y a cambio de ello obtener beneficios indebidos. Y digamos que uno de los puntos de partida que da el libro es el seguimiento al caso Odebrecht, que tanto ha dado de qué hablar en nuestro país y a nivel Latinoamérica, y que a mí me interesaba pues mostrar a los lectores, a la audiencia, que este no es un caso excepcional, que es un caso, digamos, un modus operandi que se ha venido replicando en México acerca de cómo las grandes corporaciones, como en el caso de Odebrecht, pero además como otras, urden tramas de corrupción muy, muy complejas, que incluso llega a nivel multinacional, que no se queda solamente en nuestro país, sino que nuestro país forma parte de un esquema a nivel global, ¿no? A nivel de corrupción global, y que algunas de estas corporaciones incluso lo han, de alguna forma normalizado, y los costos de la corrupción se han incorporado en algunos casos a sus costos de operación, ¿sí? Esto resulta dramático y resulta preocupante porque al final de cuentas la corrupción viene a afectar la vida de todos, ¿no? Cada vez que un ente de gobierno paga un sobreprecio a consecuencia de que hubo de por medio un soborno, pues le está quitando de alguna forma presupuesto a obras, acciones, servicios que deberían destinarse para beneficio colectivo, ¿no? Sí. Entonces, esa es la preocupación de publicar un libro en este sentido, de voltear a otro lado que regularmente se aborda poco, que es el poder corruptor de las corporaciones. Sí, fíjate, Raúl, yo como periodista que me la he pasado hurgando en partidos políticos, elecciones y todo, pues la corrupción efectivamente se centra, sobre todo la centramos en esos personajes que administran los bienes públicos y que suelen caer en casos de corrupción, pero muchas veces me pregunto, y ahora te pregunto a ti, Raúl Olmos, a propósito de tu libro, ¿será mayor la corrupción en cuanto a cuantía, en cuanto al volumen de saqueo de la riqueza nacional? ¿Es más lo que se llevan a fin de cuentas los grandes empresarios que los grandes políticos? Es decir, a veces pienso que los políticos roban mucho, hacen mucho daño, pero que es mucho más lo que se saquea por la vía de contratos, concesiones, licencias y todo este entramado empresarial. ¿Qué opinas sobre eso, Raúl? Bueno, si tomamos en consideración que incluso históricamente se ha hecho referencia de que cada contrato negociado bajo condiciones de corrupción, o por lo menos un 10% es el copete o el sobreprecio que se le aplica para pago de sobornos, pues estamos hablando entonces que el mayor beneficio económico de estos acuerdos oscuros, de estas negociaciones oscuras para obtener contratos, pues se lo llevan sin duda a las empresas, ¿no? Y si no fuera así, pues esto no sería redituable, ¿no? Hay que pensar en que las grandes corporaciones
su motivo de existencia es la utilidad, el generar ganancias para sus inversionistas, ¿no? Y mientras más ganancias, mayores utilidades le reportan a los inversionistas, pues mayor prosperidad y mayor éxito tienen estas corporaciones. Entonces, digamos un negocio, un contrato donde no hay un margen de utilidad grande, pues no le resulta atractivo. Esto entonces explicaría por qué los actos de corrupción se han, digamos, arraigado tanto en la vida de este país, en particular en la cuestión de esta pues aparente confabulación entre políticos y empresarios, pues porque hay de por medio mucha utilidad para los entes privados, ¿no? Para, digamos, las corporaciones, las grandes corporaciones sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que el mayor beneficio es para el poder económico, ¿no? Sí. Y por eso ese interés de seguir en estas prácticas, a pesar de que en algunos casos son sorprendidos, vuelven a incurrir, vuelven a repetir, ¿no? Y en el libro, pues yo hago referencia a varios casos, no solamente del sexenio reciente, yo me voy hacia más atrás para hacer un recuento de cómo esto ha sido una práctica recurrente y frecuente desde por lo menos el sexenio, bueno, yo me voy al sexenio de Vicente Fox para acá, pero esto, pues recordarás, Julio, esto es algo muy arraigado desde sexenios anteriores. No me podía ir a toda la historia, pero me interesaba hacer este recuento reciente de dos gobiernos panistas, un gobierno priista, cómo eran modus operandi recurrentes y cómo incluso algunas empresas sorprendidas y sancionadas volvían a ser contratadas y recontratadas y pues se olvidaba, digamos, quedaba en la total impunidad los actos de corrupción en los que los sorprendían y que quedaban incluso algunas veces en evidencia, ¿no? En estos procesos de corrupción, Raúl Olmos, ¿encontraste recurrencia de ciertas empresas? ¿Qué empresas son las que destacan en esta constelación de actos irregulares? Bueno, son sobre todo empresas del ramo petrolero y del ramo farmacéutico, donde esto se da como muy frecuente, muy común. Sin embargo, también se da en otros ámbitos de la vida social o vida pública de este país. Pero sobre todo son petroleras, multinacionales y farmacéuticas. No recuerdo ahora, no tengo en la memoria ahora los nombres precisos de estas, pero en el libro lo que hago es un señalamiento puntual de casos concretos, ¿no? No son generalidades lo que abordo, sino trato de particularizar con casos específicos y explicando cuál es el modus operandi de cada uno de estos casos, ¿no? Raúl, y en insisto, en esa constelación, porque luego pues los grandes consorcios tienen múltiples nombres, firmas, compañías diversificadas, pero los grandes apellidos de las grandes fortunas de México, Slim, Larrea, Baileres y otros más, ¿están demostrado en el libro El saqueo corporativo? ¿Aparecen ahí o solo son, digamos, las islas por separado? Bueno, se dan muchos nombres. A mí me interesaba enfocarme mucho, sobre todo, en las multinacionales. Te voy a decir por qué, Julio, porque resulta que regularmente cuando hemos, como periodistas, señalado actos de corrupción del poder económico, pues hemos subrayado como periodistas a estos personajes que tú mencionas. Pero me parece que en la parte de las grandes multinacionales había un hueco de cobertura que se iba de lado, digamos, que dejábamos pasar de largo. Y me enfaticé sobre todo en las multinacionales, con el afán, con la intención de mostrar que el caso Odebrecht no era un caso excepcional, de que este esquema de corrupción multinacional que abarcaba a varios países ya había ocurrido en México y que el caso Odebrecht, pues, de alguna forma era como otro de los casos que brotaba, no por ello menos importante, pero enfatizar en que no era algo excepcional, y que este era un modus operandi que ya se había replicado en otras ocasiones. Sí menciono en el libro personajes del ámbito nacional, pero sobre todo el énfasis está puesto y colocado en las grandes multinacionales y la forma de operar y algunos casos concretos
de corrupción en que estuvieron coludidos, y sobre todo enfatizó en los vínculos y en los niveles de complicidad entre estas corporaciones y personajes de la política nacional. Aunque toda generalización es injusta, desde luego, pero destacan algunas nacionalidades, es decir, la mayoría de esos casos se refieren a empresas españolas, canadienses, estadounidenses. Bueno, depende de los rubros. Por ejemplo, en la cuestión de la construcción es notable la presencia de construcción y energía, es notable la presencia de empresas españolas. En la cuestión de minería, pues sin duda el control o el dominio lo tienen las empresas canadienses. En el caso de las petroleras son sobre todo compañías del Reino Unido, de Singapur, de Estados Unidos, en forma sobresaliente, y pues diversificado en el caso de Estados Unidos a muchos rubros y muchas actividades, ¿no? Entonces, digamos que está diversificado. Hay una particularidad que son las inversiones de grandes corporaciones chinas que se han venido multiplicando desde los tiempos de Felipe Calderón y que han venido caminando y evolucionando en forma notable. Recordarás, por ejemplo, aquella corporación china que estuvo involucrado con la construcción del tren a Querétaro, que involucraba incluso la Casa Blanca. Sí. Bueno, pues en el libro se hace mención acerca de esta corporación que en su momento se había retirado, pues es como si hubiera ya está de regreso en nuestro país y lo está haciendo a través de un grupo constructor español del cual adquirió la mayoría accionaria y de alguna forma está volviendo a tener presencia en nuestro país a través de contratos de obra pública. Entonces muestra pues cómo empresas de distintas nacionalidades pues tienen presencia en nuestro país y en muchos de los casos con contratos realmente oscuros, ¿no? Sí, debo decir a quienes nos escuchan, Raúl Olmos, que este libro que estás publicando, El saqueo corporativo, es producto de la convocatoria de la editorial Penguin Random House en su vertiente mexicana para honrar la memoria y el ejercicio periodístico de Javier Valdés Cárdenas, nuestro compañero periodista asesinado en Culiacán. Es el premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas, merced a lo cual la editorial Aguilar, que es una parte de Penguin Random House, está publicando este texto, El saqueo corporativo. Raúl, menciona en la presentación que he visto del texto lo relacionado con pues las maniobras también en los supermercados mexicanos. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere básicamente a las maniobras que durante muchos años utilizó Walmart, de la cual pues ya algunos periodistas, en particular la querida Alejandra Shanik, en un texto que publicó en el New York Times y que le valió el premio Pulitzer junto con un colega estadounidense, hacía referencia acerca de cómo obtenían beneficios a través del pago de sobornos. Digamos, yo lo que hice fue tratar de profundizar en el tema y mostrar que no solamente eran ese tipo de beneficios los que obtenía la mayor cadena comercial de su tipo en el mundo, sino que también incurrían en irregularidades graves como pues el uso de empresas fantasma en Asia para simular operaciones y para realizar cuantiosas exportaciones de productos a nuestro país, y cómo durante muchos años su bufete de abogados pues operaron en forma muy ingeniosa, muy creativa para eludir compromisos fiscales, ¿no? Hemos visto que en el actual sexenio pues le hicieron cobros multimillonarios de impuestos que habían omitido, y gran parte de estas referencias de los esquemas a los que recurrían para eludir el pago de impuestos, pues se explican, digamos, en el libro, ¿no? Entonces se enfatiza sobre todo en el caso de Walmart, ¿no? Porque además es el mayor gigante de su área en el mundo. A eso se refiere con el aspecto de los supermercados, básicamente, Julio. Raúl, a fin de cuentas, ¿te queda la
derivas del trabajo periodístico que has hecho, de que en México es muy difícil, no digo que imposible, pero es muy difícil triunfar en el nivel alto de los grandes negocios si no es recurriendo a la corrupción? Bueno, ahí das un dato bien relevante que fíjate que en el transcurso de la investigación me topé con que México está en el lugar número 3 a nivel mundial, a nivel global, en corrupción corporativa. Eso habla del tipo de, pues de cómo para las grandes corporaciones se ha convertido la corrupción como en algo, pues, fundamental para poder expandirse, ¿no? Estamos hablando del tercer lugar solamente después de China y de Brasil, que son el primero y el segundo lugar, y el tercer lugar lo compartimos deshonrosamente con Rusia, ¿no? Entonces, pues eso habla de cómo está tan arraigado estas prácticas corporativas de corrupción para abrirse camino en los negocios en nuestro país. Raúl Olmos, agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, cierro solo preguntándote si de esto, de lo que tú has publicado e investigado, podemos deducir o entresacar que lo que hemos vivido durante décadas de tanto problema de desigualdad social, de desatención a las grandes mayorías, proviene del binomio de corrupción del sistema político y del sistema económico. Es decir, tan responsables son los políticos como también los empresarios, te pregunto. Sí, yo creo que hay que, sin satanizar al poder económico, a las corporaciones, sí es importante que subrayemos su falta de compromiso social. Muchas veces se les llama empresas socialmente responsables solamente porque desempeñan algunas tareas de saneamiento ambiental, de colocar escuelas, colocar clínicas, y yo creo que esa es una forma como de lavarse la cara ante las injusticias que luego aplican en la práctica en sus propias instalaciones, ¿no? Por ejemplo, yo hago referencia acerca de cómo hay algunas grandes corporaciones que privilegian el sentido de utilidad, de ganancia, de dar el rendimiento a los inversionistas a una costa de sacrificar el daño al ambiente, a una costa de sacrificar los derechos laborales de su propia plantilla o de el daño o el saqueo, digamos, de recursos naturales. Entonces, yo creo que como sociedad debemos ser cada vez más exigentes y también como medios de comunicación, como periodistas, de que estos empresarios, estas corporaciones asuman un mayor compromiso social y esto sin duda puede incidir en que se abatan estos tristes y dramáticos niveles de desigualdad que existen en nuestro país. No es posible que haya, por ejemplo, por citar un caso, grandes corporaciones mineras que se llevan multimillonarias utilidades en entornos donde hay miseria absoluta, ¿no? Ahí tendría que haber una derrama del beneficio económico hacia los lugares donde ellos desempeñan su labor. Si llegan e instalan una mina, pues ese beneficio económico tendría que traducirse en beneficio también para la sociedad en donde se desempeñan. Y vemos que no es así, que regularmente terminan desplazando incluso a comunidades y terminan agravando la miseria en algunas zonas donde operan, ¿no? Esto, pues como sociedad no debemos de seguir tolerándolo y debemos de subrayarlo y señalarlo como una forma de tratar de contribuir a que las cosas cambien. Y esa yo creo que tendría que ser una apuesta de los periodistas, el señalar para que las cosas se enmienden, no nada más criticar por criticar, sino señalar con un ánimo de que de verdad podamos incidir en que haya cambios positivos, Julio. Bien, Raúl Olmos, muchas gracias. Raúl Olmos, autor de este libro, El saqueo corporativo, de Editorial Aguilar, es parte, es decir, es consecuencia precisamente de haber recibido el Premio de Periodismo Javier Valdés Cárdenas 2019. La pregunta que veo es, los políticos reciben los sobornos, pero ¿quién los paga? En México la corrupción de las grandes empresas es igual o peor que la de los gobernantes. Así es que, pues Raúl Olmos,
Estaremos atentos a ver qué derivaciones hay de este texto y por lo pronto, pues muchas gracias, Raúl, por la oportunidad de platicar contigo. Gracias a ti, Julio, por el espacio. Te mando un abrazo. Igual.